Saludamos con mucho gusto a Gabriela Soní, jefa de inversiones de UBS México. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío y Rogelio. Un saludo para ustedes y su auditorio. Gracias, Gabriela. ¿Podrías compartirnos qué es lo que están expresando los inversionistas? ¿Cuál es ese sentimiento positivo y en qué se fundamenta? Pues mira, es una encuesta que se realizó a más de 4,000 inversionistas y empresarios en 14 países del mundo. Y el fundamento para este optimismo en el que más del 60% de estas personas encuestadas piensa que la economía de su país para los próximos 12 meses va a tener pues un buen desempeño es básicamente en dos razones. Una, pues que tenemos ya noticias efectivas sobre las vacunas, ¿no? Ya comenzamos en este sentido a ver una luz al final del túnel. Hace unos meses no sabíamos si íbamos a tener una solución médica y ahora la restricción ya es más el tema, como comentabas, de la producción, de la logística, de la distribución, pero ya sabemos que existe una solución médica que se desarrolló en tiempo récord. El tema de los retrasos sí había preocupado a los inversionistas, pero en los últimos días hemos tenido también noticias positivas respecto a las farmacéuticas que ya han estado incrementando sus objetivos de producción para este año. En el caso, por ejemplo, de Pfizer, sabemos que incrementó su objetivo de 1,300 millones de dosis a 2,000 millones de dosis para este año. Y, por ejemplo, Moderna, que ellos manejan un rango objetivo, ellos incrementaron el límite bajo de este rango de 500 millones de dosis a 600 millones de dosis. Entonces, creo que una de las razones por las cuales los inversionistas están optimistas es que están dispuestos a ver más allá de los retrasos que estamos experimentando en el corto plazo en las vacunas para pues enfocarse en la recuperación que vamos a ver ya durante lo que resta del año. El otro motivo por el cual están bastante optimistas son los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Esto animó a los inversionistas. Por un lado, porque sabemos que Biden es una persona mucho más institucional que Biden, entonces eso nos hace pensar que va a haber una política exterior más predecible en Estados Unidos, pero también la noticia de que haya habido una ola azul, es decir, que los demócratas ganaron no solamente la Casa Blanca, sino también el Congreso, eso aumenta la probabilidad de pues que haya un mayor gasto fiscal, ¿no? Ya hemos escuchado que Biden habla de un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares. En nuestro caso, creemos que el paquete no va a ser de 1.9 billones, pero que sí podría aprobarse algo entre 500,000 millones de dólares y $1 billón, que es bastante optimista. Entonces, en el caso, yo creo que de México, el saber esta noticia de que los demócratas hayan ganado y que se espere mayor gasto en Estados Unidos, pues no hay país que se beneficie más de esto que México, ¿no? En ese sentido, también entiendo el optimismo de los inversionistas que contestaron en el caso de México, para el crecimiento tanto de Estados Unidos como de México. En el caso de Estados Unidos, estamos esperando un 6.3% de crecimiento en este año, en el 2021. Eso es una de las tasas más aceleradas que hemos visto en Estados Unidos en 20 años. Entonces, si bien, como mencionaban, se cayó la economía 3.5%, pensamos que va a haber un rebote muy fuerte de 6.3%, y que este rebote muy fuerte nos va a ayudar a México por el tema de las exportaciones y las remesas. Entonces, nosotros tenemos un estimado en UBS por encima del consenso y pensamos que el PIB de México va a crecer 5.6% este año, mientras que el consenso trae pues alrededor de 3.5%. Que aquí lo que me gustaría explicar es que pareciera un pronóstico optimista, pero no lo es tanto si lo vemos en el contexto de que pues en el 2020 tenemos una contracción cercana al 9%, y pues en el 2021 únicamente se va a recuperar la economía algo como 5%, entonces seguiríamos estando pues debajo del agua, ¿no? Esto no es optimista. Hay un efecto muy importante que es un efecto estadístico, un efecto de rebote, que lo vimos en otras crisis, por ejemplo, en la crisis del tequila en 1995, el PIB tuvo una contracción de 6.3%, pero luego en 1996 el PIB creció 6.8%.
Luego, en la crisis financiera global, en México la economía se cayó 5.3% y en el 2010 creció 5.1%. Entonces, estar hablando que después de un año en el que la economía se contrajo 8.9%, la economía va a crecer alrededor del 5%, pues no es tan optimista como pareciera, ¿no? Me parece que si pensamos en Chile, que sí va a recuperar los niveles de PIB prepandemia en el 2021, ahí sí estaríamos echando campanas al vuelo. En el caso de México no es tan optimista como parece, es más bien un tema de un efecto estadístico, un efecto matemático de que al haber sido una contracción tan severa, tenemos una base de comparación muy baja contra el segundo trimestre de 2020, que de pura matemática nos da un incremento de 2.6% este año. Y si a eso le sumamos este arrastre estadístico por el crecimiento tan fuerte que estamos esperando en Estados Unidos, pues eso nos va dando el estimado que tenemos, ¿no? El 5.6, además de que sí creemos que la movilidad promedio va a mejorar este año, aunque permanezcan las restricciones, ¿no? Ya lo estamos viendo este año. Por supuesto. Gabriela, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Leía en su encuesta de UBS que con relación al mercado de valores, pues también hay optimismo, no obstante que pues los precios de pues muchas acciones en diferentes mercados han subido de manera importante, concretamente en Estados Unidos. ¿Qué podría alimentar este optimismo? Es correcto, Rogelio. Están también 61% de nuestras inversionistas optimistas con los mercados accionarios, y lo que lo está alimentando es, por un lado, como comentamos ya, el tema de las vacunas, pero mucho tiene que ver con el entorno de tasas bajas de interés, ¿no? Quizás las valuaciones parecieran elevadas si las analizamos por sí solas, pero si las ponemos en el contexto de un entorno de tasas tan bajas, y ya vimos al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, reiterando que estamos lejos de ver un cambio en la postura acomodaticia de la Reserva Federal y que por lo tanto las tasas van a seguir siendo bajas de 0 a 0.25, apoyando estas valuaciones de los mercados accionarios. Recordemos que cuando hacemos una evaluación tenemos que verlo en función también de cuál es la prima de riesgo para la acción, entonces hay que restarle cuál es la tasa que estamos pagando, ¿no? Y pues al ser una tasa tan baja hace que las valuaciones de los mercados accionarios no parezcan tan elevadas. Ahora aquí me gustaría agregar, Rogelio, que en el rendimiento del S&P 500 en el 2020 fue de alrededor de 16%, lo cual sonaría muy elevado. Pero si le quitamos toda la parte de las grandes acciones tecnológicas, las famosas FANG, las Facebook, en realidad el S&P 500 solo subió 6% el 2020, no es un incremento tan exagerado, ¿no? Entonces, sí pensamos que hay ciertos sectores donde las valuaciones se ven ya un poco más caras, pero pensamos que en las, por ejemplo, acciones de empresas de pequeña capitalización, que son las que son más sensibles al ciclo económico y que por lo tanto fueron más castigadas el año pasado, pues que ahí todavía hay gran potencial, ¿no? Y en mercados, por ejemplo, como los mercados emergentes, más que en Estados Unidos, también estamos viendo todavía un buen potencial en el mercado accionario. Entonces, no estamos, en resumen, viendo una burbuja. Nosotros, en este contexto de tasas bajas, pensamos que todavía los mercados accionarios pueden seguir subiendo y que nuestra recomendación es vender o rotar hacia los segmentos que han tenido, vendiendo los que han tenido un mejor desempeño, las acciones que se conocen como de crecimiento, entre ellas las tecnológicas, y buscar oportunidades donde vemos mayor potencial, que son acciones más cíclicas o sensibles al ciclo económico. Entonces, en este escenario de optimismo que refleja la encuesta, ¿cuál digamos que podría ser el siguiente paso? ¿Hacia dónde van a dirigir sus baterías los inversionistas? En nuestra recomendación pensamos que es hacia acciones cíclicas, rotar hacia las acciones que son de pequeña capitalización, acciones de mercados emergentes, y dentro de acciones de mercados emergentes diría incluso Latinoamérica es un mercado que muchos inversionistas están volteando a ver, porque Latinoamérica tiene un peso importante en este tipo de acciones cíclicas o de valor, acciones que son de sectores como materiales, energía,
que pues fueron muy golpeadas el año pasado porque también dependen mucho el precio de los commodities, pero pensamos que en este entorno en donde va a haber una rotación hacia activos de valor, van a ser mercados atractivos. Entonces, dentro de mercados emergentes, Latinoamérica es un sector interesante, ¿no? Una región interesante. Pues Gabriela Zuní, jefa de inversiones de UBS México, muy agradecidos de que nos hayas tomado la llamada. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buena tarde. Hasta pronto. Hacemos una pausa y regresamos.